Damos gracias al Señor y en esta mañana es para mí un gran privilegio poder presentar a nuestro pastor Abraham Alanís, que nos trae la palabra. Bendecimos su vida. Gracias, pastor. Le damos la bienvenida hoy, octubre 7 del 2022. Amén. Dios le bendiga, hermana Ileana. Bendiciones a todas las hermanas guerreras que se han levantado a interceder. Bendecimos de una manera especial a nuestra hermana Delfina. Siempre ese espíritu de oración nos bendice y nos contagia. Es una de las personas que inspiran mucha alegría y mucho gozo. Y por eso es que estamos hoy más que bendecidos por el Señor. Quiero también felicitarles por todos estos meses que ustedes han estado aquí en esta brecha, intercediendo y clamando por las familias y las necesidades. Y meditando en eso, quise traerles esta palabra. En estos días hemos sacado tiempo para leer un poco sobre lo que es el mensaje de los profetas y uniéndolo con el tema de la oración, quiero compartir con ustedes esta reflexión, la cual he titulado El alcance y los límites de la intercesión. Repito, el alcance y los límites de la intercesión. Obviamente, en la iglesia a veces nos ha costado ejercitar nuestra fe para creer que la oración es poderosa, que la oración puede generar milagros, maravillas y que puede mover la mano de Dios. Pero también está el otro extremo. Hay personas que creen que por orar Dios se ve obligado a hacer las cosas, a hacer un milagro, y por lo tanto hay muchas personas decaídas, muchos se han amargado, muchos se han ofendido con Dios, porque al no ver su respuesta, al no ver que Dios obra de manera inmediata, piensan que Dios no quiere tratar con ellos o no quiere darles esa respuesta. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Y para eso quiero llevarles al libro de Amós, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor: el Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langosta sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada. Pero cuando se acercaba la cosecha principal, en mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Y entonces dije, mire, va a surgir ahora el espíritu de intercesor. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Qué palabras tan más poderosas. Y sigue diciendo el profeta en el versículo 4. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Esto fue algo espantoso lo que estaba viendo el profeta. Entonces dije, oh soberano Señor, por favor detente o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Seguimos leyendo, versículo 7. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Mira esta declaración. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. En estas tres visiones, las tres fueron devastadoras. Vemos cómo el profeta es llevado a interceder por su pueblo antes de que fueran exterminados totalmente. En la primera visión, vemos que el poder de la oración es capaz de detener las grandes plagas que amenazan al pueblo del Señor. La oración es poderosísima. Él dice que veía un enjambre de langostas siendo esparcidos por todos los campos, todos los sembradíos, y él veía que exterminaban, se acababan todo lo verde, pero él interviene, le ora al Señor y Dios detiene ese juicio. En la segunda visión, él ve un fuego enorme que está surgiendo desde el fondo del mar y que amenaza con destruir a toda la tierra,
pero él se para en la brecha y comienza a interceder, le comienza a recordar a Dios lo pequeños que son, lo impotentes que son frente a este juicio, y Dios una vez más hace el milagro y se detiene al traer este juicio. Sin embargo, en la tercera visión, él mira al Señor parado con una plomada en su mano, y entonces el profeta no intercede. El profeta se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer, porque la plomada en la mano de Dios significa cómo Dios prueba, cómo Dios conoce si nuestros caminos son derechos o son caminos torcidos. Y entonces él entiende que aunque servimos a un Dios misericordioso, también servimos a un Dios celoso, a un Dios santo, a un Dios que puede castigar la maldad de los hombres, a un Dios que puede permitir que las consecuencias del pecado se manifiesten en aquellos que se rebelan en contra del Señor. Así es que en esa tercera visión no vemos al profeta orando ni intercediendo para que Dios deje de juzgar la maldad de los pecadores. Hacerlo sería atentar contra el carácter santo y justo de nuestro Dios. No podemos nosotros redimir los pecados de los malos. No podemos en oración enderezar las vidas torcidas de aquellos que no quieren, que no se quieren arrepentir. Lo único que podemos hacer es pedir que el Señor ablande los corazones, que el Señor quebrante ese corazón de piedra. Pero si una persona se dedica a rebelarse contra Dios, a practicar el mal, a hacer la injusticia, las consecuencias le van a venir. Y es ahí donde quiero que comencemos a ir poniendo en balance todo esto de la intercesión, porque vuelvo a recalcar, la intercesión es poderosísima. Nosotros podemos intervenir y bendecir a naciones enteras, pero también debemos entender que Dios tiene un carácter santo y justo, y no porque yo ore al respecto de algo, Dios se va a ver obligado a responderme. Dios siempre va a castigar la maldad de aquellos que se rebelan contra él. Así es que la oración mueve el corazón de Dios para que él tenga misericordia del pecador, pero al final de cuentas los hombres tienen que renunciar a sus malos caminos si quieren escapar del juicio de la condenación. Vivir una vida derecha no depende solo de Dios ni de los que interceden, depende de la voluntad del hombre que debe decidir caminar agradando al Señor. En otras palabras, no basta solamente con interceder, no basta con desear algo bueno, se necesita la participación de la otra persona. Me recuerdo uno de estos casos donde en la Biblia aparece un gran hombre de intercesión llamado Abraham, cuando Dios le revela que miles serían exterminados por la maldad que se veía en esas ciudades, como lo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham, cuando escuchó que venía un fuego destructor sobre estas ciudades, Abraham se preparó, se puso en la brecha y comenzó a interceder delante del Señor. Comenzó a rogarle misericordia al Señor, comenzó a negociar con el Señor. Señor, ten compasión de esta gente. A lo mejor hay 50 justos, a lo mejor hay gente ahí que te sirve. Y Dios le dijo, por 50 no voy a destruir a esta ciudad. Y al no encontrarse, comenzó a negociar hasta que Dios solamente pudo salvar a Lot. Lot era lo único rescatable en esa ciudad. Todos los demás tendrían que ser castigados. En otras palabras, la intercesión de Abraham tenía un límite. Tenía un límite porque Dios no iba a justificar a Sodoma y a Gomorra solamente porque Abraham, su amigo, se lo estaba pidiendo. Él tenía que ejercer su justo juicio porque eso demuestra su santidad. Así es que lo más que Abraham pudo hacer fue detener el fuego del cielo por un momento, pero al final Dios tuvo que castigar a aquella gente perversa, y a esto nosotros le llamamos tener una actitud humilde, una actitud reverente al Señor. No vemos a Abraham amargándose, no lo vemos resintiéndose contra Dios, no lo vemos reclamándole a Dios como muchos de nosotros somos atrevidos al reclamarle a Dios. Sobre todo esa madre que ora por un hijo que está en pecado, y es bueno orar por nuestros hijos. Esa madre que le ora y le pide al Señor, guarda a mi hijo, cuídalo. Pero es imposible que una persona que ande tomando, que ande en malas compañías, que no tenga contratiempos o que no se exponga al peligro. Eso ya no está solamente en las manos de Dios, también está en las manos de la persona. Y espero que no me confundan. No quiero sembrar duda en ustedes, ni quiero sonar fatalista. Quiero hablarles desde la realidad de lo que es Dios y la realidad de lo que nosotros podemos hacer como intercesores. Hay muchas madres amargadas, obviamente cuando pierden a uno de sus hijos por vivir una vida desordenada, le reclaman a Dios y le dicen, Señor, yo te oraba por él y no hiciste nada.
Yo le pedí a las hermanas en el tiempo de intercesión que oraran por mi hijo, pero mira, le pasó este accidente, mira, lo atacaron, mira, cayó en la cárcel, mira, Señor, tuvo este accidente. Y Dios queriéndonos hablar, su palabra nos dice, o sea, yo soy poderoso, soy omnipotente, yo puedo hacer milagros, puedo hacer grandes cosas, pero también tú necesitas ser humilde al reconocer que no todo está en mis manos, también el hombre tiene que participar, está la voluntad del hombre de por medio. Y si el hombre no se resiste, no, se sigue resistiendo y no se rinde a mi voluntad, va a sufrir las consecuencias. Esta es una realidad dura y triste, pero tenemos que hablar de esto. Hoy por hoy nosotros estamos escuchando de un evangelio que pareciera darle órdenes a Dios, cuando en realidad nosotros deberíamos ser humildes y sencillos para aceptar la voluntad del Señor. Yo creo que es importante declarar la palabra, creo que es importante hablar en fe, creo que es importante declarar las cosas que no son como si fueran, decir mi hijo que es inconverso se va a convertir, creo en todo eso, pero mi declaración, por mucho que sea una declaración de fe, no tendrá gran efecto en la otra persona si esta persona no se rinde a los pies del Señor. Necesitamos tener al Señor en el corazón para ser librados de la condenación del pecado. No hay otra forma de que podamos escaparnos. Aquí vemos a Amós deteniendo la plaga de las langostas, deteniendo el fuego consumidor que venía contra su pueblo. Y nos recuerda el caso de Moisés. Moisés, cuando estaba tratando de sacar a su pueblo de Egipto por el poder de Dios, Moisés, con la autoridad de la palabra, pudo desatar 10 plagas sobre Egipto. Y 9 de esas 10 plagas fueron detenidas por Moisés cada vez que el faraón, entre comillas, se arrepentía. Cada vez que mandaba a llamar a Moisés y le decía, mira, hemos entendido, hemos aceptado nuestra lección, por favor, pide a Dios que nos quite estas plagas, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga, todas las plagas que se levantaron. Cuando Faraón sentía remordimiento y se sentía entre la espada y la pared, mandaba a llamar a Moisés y le decía, ora, intercede, pídele a Dios que nos quite estas plagas y los dejaré ir. Y Dios en su misericordia oraba, levantaba aquellas plagas, había bonanza en la tierra de Egipto, pero el faraón se endurecía más. Y esto ocurrió una y otra vez, hasta que al final vemos a los egipcios siendo castigados, no se pudieron salvar simplemente porque siguieron endureciendo su corazón. Dios había mostrado su misericordia a través de este gran siervo llamado Moisés. Dios les había dado una oportunidad, 2 oportunidades, varias oportunidades, pero ellos seguían empecinados en desatar la ira de Dios y al final de cuentas Dios no pudo hacer nada sobre esta nación. Me recuerdo el caso de Saúl, cuando él en su rebeldía perseguía a David, un joven que inocentemente huía, un joven que luchó por mantener la vida frente a los ataques de este rey perverso. Y la Biblia habla como una y otra vez David le mostraba misericordia a este rey malo. Y muchas veces después de que Saúl veía la misericordia de David, muchas veces se conmovía y lloraba y le decía, hijo mío, gracias. Gracias porque teniendo mi vida en tus manos, no extendiste tu mano, no me mataste, pudiéndolo hacer. Él se sentía muy conmovido porque Dios le mostraba esa misericordia a través de esa actitud humilde de parte de David. Sin embargo, Saúl nunca se arrepintió. Y llegó un momento donde Dios le tuvo que decir a Samuel, ya no llores a Saúl, no ores por él, no me pidas que lo restaure, porque le he mostrado mi misericordia una y otra vez, y el hombre no quiere entender. Esto es muy poderoso. Hermana Liliana, que el Señor le diga, no ores por esta persona, por esta situación, no ores porque no te voy a contestar. Eso es entender la voluntad del Señor. Si yo sé, por ejemplo, que alguna madre tiene un hijo en pecado, que está viviendo, exponiéndose hacia el peligro, y de pronto un muchacho tiene un percance, va a sufrir las consecuencias. No puedo pedirle al Señor que cambie esa realidad, porque quien se expone al pecado se expone al peligro. Y no es que Dios traiga el juicio directo, uno mismo se busca ese mal, ¿sí? Alejándose del Señor. Yo sé que hay madres que en oración le oran al Señor, le dicen, Señor, si mi hijo llega a morir, llévatelo, que no se pierda. Y aunque esa oración es muy tierna y es una oración obviamente que nace del corazón de una madre que ama a sus hijos, ese hijo no se va a salvar por la oración de la madre, solo se puede salvar si Cristo entra al corazón de ese muchacho.
Ya no podemos decir, Señor, compadécete de mí, compadécete de mis lágrimas, para que si mi hijo muere en pecado, él no se vaya a la condenación eterna. No, debemos orar para que él se salve, para que Dios toque su corazón. Pero si alguien muere en pecado, va a sufrir las consecuencias del pecado. Entonces hablamos ahí de los límites que tiene un intercesor, esos límites que no pueden ser rebasados por mucho que yo ore, por mucho que yo llore. Hay algo que ha sido ordenado por Dios. Nadie puede venir a Dios, nadie puede encontrar salvación si no es a través de Cristo Jesús. Quien no está en Cristo Jesús está bajo el poder, bajo las garras del diablo, y nadie puede hacer algo para cambiar esa realidad a menos que Dios toque el corazón para que la gente quiera salir de ese mundo de pecado. Me recuerdo también de otro rey llamado Jeroboam. La Biblia dice que cuando el reino de Israel se partió, Dios tomó a un muchacho humilde, a un muchacho pobre y sencillo llamado Jeroboam, y Dios le dijo a través del profeta Ahías, voy a partir el reino de Israel y a ti te voy a dar 10 tribus. Solamente voy a dejar 2 tribus a mi siervo David por el amor, por esa pasión que él tuvo para conmigo. Yo voy a honrar esa fidelidad. Yo hice un pacto eterno con él y voy a mantener su descendencia en el trono de Judá, pero a ti te voy a dar 10 tribus. Y este muchacho, cuando se vio sentado en el poder, él dijo, si yo permito que Israel vaya a Jerusalén a adorar, yo corro peligro. El pueblo se va a enamorar de Dios una vez más, van a desear ir constantemente a Jerusalén y yo no puedo correr ese riesgo. Dijo, voy a levantar lugares de adoración acá en Israel. Entonces se levantó un altar en Betel y otro en Dan y le dijo a Israel, ya no tienen que subir a Jerusalén a adorar al Señor. Ahora tenemos nuestros propios altares. Él levantó ídolos, él levantó estatuas y a través de esas estatuas él le dijo a Israel, nada va a cambiar, todo sigue igual. Nosotros seguimos adorando al Dios, creador del cielo y de la tierra, pero ahora lo vamos a hacer a través de estas estatuas. O sea, antes de que él se pervirtiera adoptando ídolos paganos, él levantó ídolos y le dijo a Israel, ahora van a poder ver a su Dios. Este es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, pero ahora lo vamos a adorar frente a un ídolo. Dios entonces le envió a un profeta anónimo y el profeta le dio un mensaje muy duro a Jeroboam, tratando de buscar que Jeroboam se arrepintiera. Y cuando Jeroboam escuchó el mensaje de este profeta, extendió la mano y le dijo a sus guardias, préndanlo, métanlo preso, agárrenlo, porque este es un profeta que atenta contra mis planes. Y dice la Biblia que cuando él extiende la mano para dar la orden, la mano se le seca. Y cuando él ve la mano que se le secó, que no la puede mover, entonces aparentemente es movido a misericordia. Y comienza a pedirle al profeta, ora por mí. Pide que el Señor me restaure mi mano. Me he equivocado. No te voy a prender, no te voy a meter preso, no te voy a matar, solo ora por mí. Y Dios, sabiendo el corazón perverso de este rey, le muestra su misericordia. Restaura esa mano, la vuelve a su normalidad. Y en lugar de que este rey malvado reconociera la misericordia del Señor, siguió en su vida desordenada. Esto es lo que pasa cuando el hombre endurece el corazón. Y frente a esa realidad, no hay nada que podamos hacer. La oración, la intercesión es una disciplina poderosísima, pero no es un cheque en blanco para exigirle a Dios que obre porque ya nosotros hemos orado. Hay cosas que la oración puede hacer, pero hay cosas que Dios ha determinado hacer y necesitamos humildad para poder resignarnos y aceptar su bendita voluntad. Moisés en oración no pudo cambiar de parecer a Dios cuando Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, Moisés, tú te rebelaste contra mí, no me fuiste obediente y el castigo será que no vas a poder entrar a esa tierra prometida. Y Moisés le oró al Señor, le pidió una segunda oportunidad, pero nada hizo cambiar el corazón del Señor porque todo estaba decidido. David en oración no le pudo salvar la vida al bebé. Ese bebé que tuvo con Betsabé después de adulterar, él estuvo ahí sin comer, estuvo tirado en el suelo, estuvo en agonía, clamando para que el Señor salvara la vida de este bebé, pero ya el Señor le había dicho que el bebé iba a morir. O sea, ya estaba determinado. Jesús en oración, dice el libro de Mateo, que 3 veces le pidió al Padre algo que no podía suceder. Le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Venía y despertaba a sus discípulos y les decía, mi alma está angustiada hasta la muerte, oren conmigo.
Necesito guerreros de oración, necesito intercesores, necesito este equipo de oración que me fortalezca ahora en este momento débil. Y se iba a distancia de un tiro de piedra y volvía a decir las mismas palabras. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Oró al respecto, pero Dios no podía librarlo de esa hora, porque Él para eso había venido. Él había venido para morir y derramar su vida, derramar su sangre por el pecador. De esta manera podemos entender que la oración no alteró el plan de Dios, porque la voluntad de Dios era que su Hijo amado fuera a la cruz. El apóstol Pablo, cuando se vio castigado por una grave enfermedad, por un aguijón en su cuerpo, le oraba al Señor. Señor, quítame este aguijón. Ya no aguanto, ya no soporto, Señor. Es un aguijón, es un mensajero de Satanás que viene y me abofetea, viene y me golpea, viene y me humilla. Señor, ¿cuándo me lo vas a quitar? Y el Señor le decía, bástate mi gracia. No porque el apóstol Pablo no tuviera fe, no porque no tuviera la unción para traer sanidad. La Biblia dice que aún en sus días finales, rumbo a Roma, estando en condición de preso, cuando llega a la isla de Malta en condición de náufrago, el apóstol Pablo inmediatamente activó la unción del Señor. Sanó al padre del hombre más importante de esa isla. Y cuando los habitantes de esa isla supieron que ahí estaba el poder de Dios para sanar, todos fueron a ver al apóstol Pablo. Y dice la Biblia literalmente que todos fueron sanados. Encontramos al enfermo sanando a muchos. Una gran contradicción. Encontramos al hombre débil fortaleciendo a muchos. Y tal vez Pablo pudo haber dicho, Señor, la unción alcanzó para todos, no sobró un poco para mí. ¿Por qué no me sanas, Señor? ¿Por qué no quitas este aguijón de mi carne? ¿Cuándo va a pasar esta prueba, Señor? ¿Cuándo me vas a sacar de esta miseria? ¿Cuándo mi vida va a ser diferente, Señor? ¿Cuándo dejaré atrás este dolor? Y el Señor solamente en amor le decía a Pablo, bástate mi gracia. O sea, Dios había determinado que el apóstol Pablo necesitaba ese aguijón para un propósito mayor. Estas son las cosas que a veces nos cuesta entender a nosotros. Y a veces cuando oramos, cuando entramos en la intercesión nos volvemos arrogantes. A veces pensamos que le podemos tronar los dedos a Dios y decirle, Señor, ahora muévete, ya oré y espero que lo hagas ya, Señor. A mí me da mucha tristeza ver a gente quererse poner al nivel de Dios y comenzar a darle órdenes a Dios. Comenzar a querer darle órdenes a los ángeles y ya, Señor, y es para ahora y apúrate, Señor. Dios no es nuestro sirviente. Y como decimos en un lenguaje callejero, Dios no es un gato al cual le damos órdenes. Él es el Rey Supremo que está sentado en su trono. Él determina cuándo y cómo van a suceder las cosas. Y aunque Él decida hacer algo que va en contra de nuestras expectativas, debemos tener un corazón reverente al Señor para decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él estará mi confianza, en Él yo voy a confiar día y noche, aunque Él decida matarme. Eso es tener una fe centrada en Dios, una fe humilde, una fe sencilla, una fe que reconoce que Dios es todopoderoso. Él es sobrenatural, pero es un Dios que tiene voluntad. Dios no puede salvar entonces a un pecador si este pecador no se arrepiente. No podemos pedir a Dios que bendiga a aquellos que continuamente están acarreando maldición a sus vidas, viviendo una vida desordenada. Todo aquel que juega con el pecado terminará siendo contagiado, terminará siendo maldecido por estar viviendo en pecado. No podemos pedirle al Señor que abra las ventanas de los cielos y que supla para con aquellos que no son responsables para sus propias necesidades, porque eso no va a suceder. Si una persona se corrompe con poco dinero, imagínese que usted le pida al Señor, Señor, dale bendición sin límite. ¿Qué haría una persona con $10,000, con $20,000, si con 100 o $200 vive desordenadamente? Conocimos años atrás, mi esposa y yo, a una persona que perdió su familia, perdió su negocio por caer en las garras de esos juegos de azar. Ella se iba a los casinos, se iba a esas máquinas a apostar y decía muchas veces me he quedado sin comer porque es la ansiedad más fuerte que la necesidad física de mi cuerpo y me voy a apostarle a esas máquinas y termino perdiéndolo todo. Usted no puede decirle, Señor, bendice a esa persona, porque esa persona entre más dinero reciba, más irá a vivir en ese ambiente. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que toque los corazones, que humille a las personas, que Él haga una obra maravillosa y entonces, después de que Dios esté en el corazón, Dios puede proveer, Dios puede suplir y Dios puede traer bendición abundante. Yo no puedo pedir
Si tengo hijos mayores, hijos adultos que están viviendo en adulterio, en fornicación, yo no puedo pedirle al Señor que bendiga esa relación, porque es ir en contra de la voluntad del Señor. Lo que sí puedo orar es pedir que el Señor toque sus corazones, que ellos puedan formalizar esta relación, que se casen o se separen, pero que vuelvan a traer al Señor a esa relación, que Dios sea honrado en esa relación. Pero no puedo pedirle al Señor que bendiga una relación donde se ha establecido bajo el pecado. No se puede. Es ir en contra del carácter del Señor y es ofender al Señor. Estas oraciones entonces deben ser enfocadas a que los corazones se quebranten, los pecadores sean convencidos de pecado para que se vuelvan a Él, pero si el pecador no quiere nada con Dios, tampoco se le pueden prometer los beneficios del cielo. Y es el gran problema que tenemos ahora en las iglesias modernas. A todo mundo se le promete bendición, a todo mundo se le promete entrar en un pacto con Dios, todo mundo puede accesar a la gracia del Señor, aunque estas personas no quieran nada, no tengan nada que ver con Dios. Dios es maravilloso y Él bendice, Él suple. Pero si queremos todo de Dios, necesitamos entregarle todo a Dios, incluyendo el corazón, la voluntad, los deseos, todo lo que somos tiene que estar en las manos del Señor. Jeremías 7:16, Él nos cuenta la situación cuando Dios le dijo a Jeremías, no ores por este pueblo. Y dice Jeremías 7:16, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni supliques por ellos. No me insistas porque no te escucharé. O sea, Dios había determinado ya sacar a este pueblo y llevarlo cautivo 70 años a unas tierras lejanas y Jeremías estaba ahí, Señor, no lo hagas. Ten misericordia, una vez más no lo hagas. Pero el Señor le dijo a Jeremías, ya está decidido. Este pueblo ya excedió el límite, ya no puede quedarse acá. Necesito tener un trato con ellos, no solamente porque mi ira se ha encendido, sino porque les amo. Y si yo no trato con ellos, ellos van a ir de mal en peor al grado de que se pueden exterminar entre ellos mismos. Y de hecho, el que Dios haya permitido que su pueblo hubiese sido llevado lejos de Palestina, lejos de su tierra, fue una obra de provisión de parte del Señor, porque estando lejos en aquellas tierras, Dios preservó a su pueblo. Los pocos que se quedaron en Jerusalén y en Judea fueron exterminados. Las guerras que se levantaban fueron unas guerras encarnizadas. Las naciones del norte peleaban contra los egipcios y estando Israel en medio, eran como pasto trillado. Cualquiera que pasaba por Israel terminaba haciendo desastre, terminaba destruyendo. Así es que los que se quedaron ahí realmente vivieron una vida de mucha miseria. Y los que fueron llevados al cautiverio pudieron vivir una vida mejor aún estando en tierras lejanas. O sea, Dios estaba castigando la maldad, pero también estaba abriendo una puerta de provisión para preservar a su pueblo. Y por eso es que le decía a Jeremías, no ores para que yo detenga el castigo. Ya todo está establecido. Y ellos tienen que pasar por este proceso, porque si no viven las consecuencias por el pecado, entonces nunca van a aprender. La voluntad entonces de un corazón rebelde le puede estorbar a la voluntad de Dios para hacer cosas hermosas. Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene deseos muy hermosos para su pueblo, pero a veces esos deseos son estropeados porque el hombre no se rinde al Señor. Y creo que el cuadro más hermoso que pudiéramos ver es cuando Jesús comienza a entrar por última vez a Jerusalén. Y después de tantas veces que el Señor había estado en esta ciudad, esta última vez el Señor no aguantó más y se puso a llorar. Comenzó a llorar a grito abierto y a gritar. Todos lo escucharon. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces, dice, yo quise arrullarte como la gallina arrulla sus polluelos? Yo quise cobijarte bajo mis alas. Quise que estuvieras bajo el calor de mi amor, pero no quisiste. Y vemos cómo la voluntad de un pueblo rebelde impidió que los buenos planes, los buenos deseos de Dios para con ellos se materializaran, llegaran a cumplirse. Por eso es que Jesús solamente se limitó a llorar y no pudo hacer más. Y entonces comenzamos a aterrizar en esta enseñanza, considerando la revelación que tuvo el salmista Asaf cuando pudo descubrir que las buenas intenciones de Dios fueron estorbadas por un Israel que decidió caminar en rebelión. Un Israel que no le importó el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Ellos decidieron vivir en sus propios caminos torcidos y entonces Dios no pudo traer bendición sobre ellos. Lo mismo que estaba viendo el profeta Amós, a Asaf se le revela. Y cuando vemos el Salmo 81, comienza a decir lo siguiente en el versículo 11. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Miren cómo Dios está hablando con dolor en el corazón.
Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Verso 13, hay una exclamación muy poderosa. Oh, si mi pueblo hubiera oído mi voz. Oh, si en mis caminos hubiera andado Israel. Verso 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Mire todo lo que Dios quería hacer con Israel. Dios quería destruir a sus enemigos en un momento si tan solo ellos hubieran escuchado la voz del Señor. Pero el verso 15 dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Verso 16, yo los hubiera sustentado con lo mejor del trigo y con la miel del panal les saciaría. Todo eso estaba en el corazón de Dios, pero todo eso quedó en espera porque Israel no supo humillarse delante del Señor. La oración entonces es poderosa, hermanos. La intercesión es poderosa, pero hay límites. Hay límites que no podemos rebasar. No podemos decirle al Señor, salva a alguien solo porque te lo pido. La salvación viene solamente a través de Cristo. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, simplemente no podrá llegar al cielo. No hay intermediarios. No podemos decirle, Señor, aún si mi mamá o si mi hijo se murió, dale una segunda oportunidad. No existe el purgatorio, no existen pactos, no existen ceremonias que puedan sacar a una persona de ese mundo de condenación. No lo hay. Suena fuerte, pero esa es la verdad y hay que hablar la verdad. Si nuestros hijos están exponiéndose al peligro, debemos orar para que el Señor toque sus corazones, pero no pedir bendición sobre ellos estando en el mal. La urgencia mayor es que ellos se salven, que vengan a Cristo, que rindan sus vidas al Señor. Y la urgencia en nosotros debe ser seguir hablándoles de Cristo, seguir enviando esa palabra para que esa palabra sea cual martillo que quiebre, que rompa la piedra, para que al final no se pierdan. Porque de nada serviría que yo le pida al Señor para mis hijos una carrera, una buena familia, si al final se van a perder. Lo que necesito es orarle al Señor de que la palabra que se ha sembrado en ellos no se pierda, que no pierdan la fe y que cuando Él venga por su iglesia, ellos puedan ser tenidos por dignos de escapar de la condenación que viene a este mundo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermanos, tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en la recta final. Cristo viene pronto por su iglesia. Y es urgente que no bajemos la guardia. Es urgente que nos mantengamos intercediendo, clamando, pero con un corazón humilde. No le imponga a Dios cosas que Él no va a hacer. No seamos como Elías al decirle a Dios, Señor, mátame, porque yo no quiero vivir. Eso va en contra del carácter de Dios. Por eso que Dios no lo mató. Si Dios hubiese sido otra persona, o hubiera tenido otro carácter, o si Elías le dice al diablo, mátame, el diablo ya tenía a la gente listo para matarlo. Jezabel estaba lista para matar al profeta. Pero Elías al final entendió que no podemos nosotros atentar contra el carácter amoroso y compasivo del Señor. Quiero hacer una oración por ustedes rapiditamente y después entrego este tiempo. Señor, bendigo a cada dama, a cada intercesora, cada mujer que se levanta cada mañana, Señor, a orar, a poner sus quejas, sus necesidades delante de ti. Oro para que tú cada día las revistas en fe, les des autoridad, Señor, para hablar y declarar tu palabra, pero que también las revistas de humildad, de sencillez, y que todos podamos reconocer que tú estás en control de todo, Señor. Que si viene una tragedia, que si alguien tiene algún accidente o pasa por momentos difíciles, no es porque te has dormido, Señor, ni porque estás descuidado. Todo está en control, Señor. Y tú estás, Señor, dando a cada quien según el trato perfecto que tú quieres tener con cada persona. Permítanos tener esa sencillez para aceptarlo, Señor. Permítenos entender que tú eres el que estás en el trono y que nosotros somos solamente siervos. Somos personas para adorarte y para aceptar lo que tú desees hacer, no para imponerte, Señor. Un intercesor es poderoso en tus manos, pero jamás estaremos a tu nivel, Señor. Tú sigues siendo el Dios de autoridad. Y bajo esa voluntad maravillosa nos rendimos y aceptamos, Señor, todo lo que tú desees para nosotros, para nuestros familiares, para nuestro mundo, para nuestra iglesia. Por eso es que hoy en todo, Señor, te damos gracias. Job dijo, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Esa es la actitud que debemos tener. En la abundancia y en la escasez, Señor, poder honrarte a ti y alabarte por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestro pastor Abraham, el alcance y los límites de la oración. Mientras el pastor oraba, yo me recuerdo hace aproximadamente ya
unos 6 para 7 años ahora en diciembre, cuando mi mami partió con el Señor. El pastor Abraham sabe de eso. Nosotros oramos, nosotros intercedimos. Ella era una guerrera de oración, era una hija. Y alguien, el día que ella partió, me dijo, pero hermana, ¿qué pasó? Si nosotros oramos, nosotros creímos, pero es que yo no puedo creer lo que ella partió con el Señor. ¿Sabe que yo ahí aprendí que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Y tenemos que ser humildes para aceptar lo que Dios ya tiene, a pesar de que usted oró con fe. Es que no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios ha dicho. Y no podemos mover la mano de Dios cuando Él ya tiene algo destinado, predestinado para esa persona. Este es el tiempo. Y es precioso entender, mis amados hermanos, que tenemos un alcance grande con lo que es la oración, pero también hay límites, hay lugares a donde usted y yo no podemos llegar. Pero ahí vamos a decir, en nuestra oración hay algo que he aprendido, Señor, que se haga tu voluntad, así como la dijo nuestro Señor Jesucristo, y no mi voluntad, porque la tuya es buena, la tuya es agradable y la tuya es perfecta. Y déjame decirte, hermano o hermana, probablemente tú oraste con fe y el Señor no contestó, y hay gente que se ha alejado del Señor. Ese es el peor error. Acércate al Señor, sigue creyendo, sigue buscando, porque Él es soberano, porque Él es Dios. Gracias, Pastor Abraham. Bendecimos su vida y damos gracias al Señor, y que el Señor nos traiga humildad y que nos haga mujeres humildes y sencillas, hombres también, para poder entender cuál es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Gloria al Señor.